Estamos en este lugar histórico en donde justamente se puso el equipo formado por Thierry, puso en ejecución los dos aspectos que ellos pedían precisamente para destruir la fortaleza espiritual del campesino y para que el campesino colabore, que es delate a sus compañeros de lucha. Los dos elementos son la raja, que recomendaba, la raja, el palo, el garrote, ¿verdad? Porque el campesino conoce muy bien la raja, con esto se le tenía que castigar, torturar al campesino. Y segundo, el agua del arroyo, el agua del arroyo donde se les tenía que sumergir. Acá fueron torturados las gentes también apresadas de Itacurubí, de la cordillera, como muchos de Santa Elena, conocieron justamente las aguas de este arroyo, el arroyo Cambaú, en donde fueron torturados muchos campesinos. Esos eran los elementos, y más atrás nuestro, en la altura, está justamente el local de la Gendarmería Volante de este comisario Irrazábal, Ignacio Irrazábal, que tanto causó terror en esta zona. Ese es el lugar donde fueron también, luego de los trabajos de inmersión, garroteo, ¿verdad?, eran llevados ahí, ¿verdad?, precisamente, ¿verdad?, la mayoría de los campesinos. En la comisaría de Santa Elena hubieron como más de 30 presos hacinados en una celda, y que fueron también objeto más tarde del llamado, ¿verdad?, rebautismo, en donde fueron rebautizados los campesinos de Bocayatí del Igaú, Itacurubí, de la cordillera, Santa Elena, parte de Caraguatá y otras zonas aledañas. Era la huerta del general Colmán, en donde eran traídos más de 30 prisioneros de Santa Elena, desde Santa Elena hasta este lugar, que son aproximadamente 7 kilómetros, 6 a 7 kilómetros, diariamente a trabajar en trabajo forzado, en trabajo esclavo precisamente, los que estaban presos de la represión de 1965. La iglesia se prestó, ¿verdad?, porque vio principalmente que era una manera de contrarrestar primeramente a los diablos rebeldes campesinos, ¿verdad?, que estaban inficionados por el comunismo, los otros enemigos, digamos, ancestrales de la Iglesia Católica. Vale recordar que realmente justamente el premio a esta acción también fue justamente en 1965. La Iglesia consigue del Instituto del Bienestar Rural, cuando eso, Instituto de la Tierra, cerca de 1000 hectáreas, que justamente es, ¿verdad?, lo que se considera ahora la estancia de la Virgen, que está en Bocayatí del Igaú, que va y termina hacia Las Pastoras. Es una estancia que justamente se adquirió con títulos del IBR, ¿verdad?, y justamente la Iglesia Católica no es objeto de reforma agraria, no es una institución objeto de reforma agraria, pero sin embargo, ¿verdad?, sus títulos, ¿verdad?, son del IBR. Nosotros aquí, desde que yo comencé a tener conciencia, nuestros padres, nuestros abuelos le llamaban a esta gruta como Cerro Galpón. Esta gruta tiene una historia. En los tiempos en que Agapito Valiente intensificaba su lucha, ya tenía grupos formados. En un momento dado adoptaron este lugar como un refugio. Inclusive en este lugar tuvieron un enfrentamiento contra la Marina o el Ejército o la Policía. Aquí estuvieron 13 hombres con Agapito Valiente. Ellos estaban, o por lo menos por la facilidad de la cercanía de su familia,
sus padres. Conversé no hace mucho con uno de los hombres importantes de este grupo, que es don Romilio López o Romilio González López. Este fue uno de los refugios más largos y quizás más abrigados que tuvo Agapito Valiente y su grupo. Yo entiendo, desde mi punto de vista, no porque yo sea un pariente cercano de Agapito Valiente, de que este hombre tuvo un ideal y con él Agapito Valiente tuvo una convicción demasiado fuerte, porque yo, que estaba fuera de esa actividad, conversaba con mi tío y le decía si realmente él creía de que con una fuerza reducida pudiera, por ejemplo, enfrentarse al ejército, un ejército bien organizado del tirano Stroessner. Pero él nunca flaqueó y siempre me manifestó un optimismo extraordinario de que él lograría de que el pueblo y los hombres lo entiendan. No sé, seguramente él antes de su tiempo tuvo la mala suerte de tener algunos inconvenientes para que después, traicionado, tuviera que haberse perdido, siendo un hombre de convicción tan fuerte que, digo yo, para la lucha por los hombres, por las comunidades necesitadas, era un hombre muy valioso. Era un hombre querido hasta el extremo por la gente de todas las creencias, inclusive de religiones. Y ese trajín y esa tragedia no ablandó la convicción de Arturo López y siguió luchando hasta su muerte. Yo soy Evaristo Antonio González. Yo era en esa época dirigente gremial de la construcción. Y como yo soy carpintero, entonces me tenía que defender esos intereses y ese sector gremial. Yo estuve trabajando mucho tiempo aquí y cuando fui perseguido también trabajé en la Argentina como gremialista, de tal manera de que conozco bastante la injusticia social que existe en América Latina. El pueblo en general está justamente en este momento con esta situación de precariedad, de injusticia social y de falta de respeto a los derechos humanos. En esa época, por ejemplo, una causa justa en relación a los intereses de los trabajadores y de los campesinos, o del pueblo en general, porque también la clase media, la pequeña burguesía, los artistas, fueron perseguidos en esa época justamente por la cuestión por defender sus intereses sectoriales. Y nosotros también como dirigentes obreros fuimos también perseguidos tenazmente y nos aplicaba las leyes anticomunistas. Y nosotros estuvimos engrillados 10 personas en una barra de hierro, fijado en el piso. Y salíamos al baño para vaciar las latas y una serie de cosas, lata de agua y latas de excrementos, cada 8 días nos sacaban. Y 10 minutos. Y entonces esas son las cuestiones pendientes que queda, que tienen que rendir cuenta estos personeros del gobierno. Estas son las cuentas pendientes, que hasta ahora no se ha hecho justicia. Mi papá era miembro de la Liga Agraria Cristiana como campesino, porque en aquel tiempo la Liga Agraria Campesina formaba a los campesinos cívicamente, les enseñaba sus derechos como humanos, como cristianos y cómo poder desarrollar sus actividades agrarias. Cosa que en aquel tiempo el gobierno de Stroessner no aceptaba que las gentes se desarrollaran. Me recuerdo que era tan grande la impunidad que existía
policía dentro de las autoridades de Horqueta, en que robaban vacas, robaban mucha vaca. Y en la voz parroquial salió escribiendo el padre José Venancio de Jesús Ortellado que da vergüenza decir que es horqueteño teniendo a autoridades ladrones que están robando sin piedad la vaca ajena. Y puso una caricatura del entonces intendente municipal Luis Miranda sobre un caballo detrás de un tatú, porque ya se estaba terminando los ganados. Y por esa razón se lo quiso sacar a nuestro cura párroco de la parroquia. Solo hicimos presencia en la plaza Antequera y Castro frente de la iglesia. Y entraron para la conversación, para llegar a un acuerdo, el padre y las autoridades de la ciudad de Concepción. Entonces, era a las 3 de la tarde cuando teníamos alrededor de amurallados policías y militares, más de, no puedo decir con exactitud, pero ha de haber más de 1000 policías. Y hubo un tiroteo tan grande que como te digo, lo más o menos 1000 efectivos policiales que estaban tirados al aire. Fui apresada en 1967. Durante 6 días yo sufrí ya tortura física porque con la cachiporra nos pegaba por la planta de nuestro pie cada 1 de la mañana para dar nuestra declaración. Estábamos 7 días ahí, sin dinero, nada, ni sin cambiar ropa. Estábamos como un animal. Estuvimos 3 meses sin poder caminar. Yo pertenecía ya ciertamente a la Juventud Agraria Cristiana. Y es cierto que fue porque yo desarrollaba un programa especial para los jóvenes, para el comportamiento de los jóvenes de hoy y del futuro, y también así como de la Liga Agraria Cristiana. Eso llegó mal en el ojo de los gobernantes, de los curahue, que siempre estaban denunciando que nosotros estábamos haciendo reuniones clandestinas en contra del general Stroessner. Todo eso es lo que se decía. Y decían también que nosotros éramos comunistas, cosa que ni siquiera nosotros conocíamos, entendíamos el significado de nuestro apodo. La celda para presos especiales, que eran aislados de los presos comunes y los grupos que venían en presos. Entonces estaba reservado para ciertos líderes y también servía para tenerle a la dirigente que eran mujeres, para separarle del grupo. Era la antigua oficina de investigaciones de la delegación de gobierno, donde se le traía a los presos políticos, en realidad en ese momento detenidos, y uno ingresaba acá, estaba el despacho del jefe de investigaciones, y es donde se hacía digamos, la toma de datos, el registro, la ficha de las personas, y después pasaba ya directamente en la planta alta donde estaba ya la sala de los torturadores. Acá en Concepción se le decía el salón de manicura, y a la derecha acá tenemos la zona de la celda propiamente dicho, y donde también funcionaba la sala técnica, donde era el lugar donde se le torturaba a los presos políticos. Sí, acá estamos frente a la casa de Felipe Ayala Figueredo, del licenciado Felipe Ayala Figueredo, donde él fue asesinado en la mañana del 2 de marzo de 1983.
Exactamente en este salón comercial, él acababa de alzar la cortina cuando entró en este mismo salón a sentarse en su escritorio, donde fue atropellado por el sicario que vino a asesinarlo. Soy Carlos Hortellado Mesa, hijo de Silvano Hortellado Flores, que fue ejecutado en el año 76 en Misiones, Santa Rosa Misiones. Silvano fue fundador de la Liga Agraria Cristiana, en donde ellos trabajaban como campesinos. En Misiones se creó la escuelita campesina, el trabajo comunitario, la minga. En Misiones prácticamente se hizo la primera experiencia en cuanto a la Liga Agraria Cristiana, a trabajar comunitariamente, organizadamente, y ese fue el pecado de los muchos campesinos que fueron ejecutados, así como mi padre, brutalmente y cruelmente frente a toda la familia. Y el caso más emblemático a lo mejor es el caso nuestro también, porque hay documentaciones. Nosotros no solamente perdimos a nuestro papá, sino que fue un saqueo y muerte lo que hizo por nosotros. Se desarticuló toda una organización que era una experiencia espectacular para el país. Entonces prácticamente la mayoría de los referentes o líderes campesinos fueron ejecutados y desaparecidos. Para los seccionaleros o para los políticos de la zona no era de su agrado, porque prácticamente los campesinos vendían sus productos en conjunto. Eso le perjudicaba a los seccionaleros o a la gente que se dedicaba al comercio, y a partir de ahí empezó la represión. Yo como hijo que pasé la injusticia, que fui humillado durante prácticamente hasta el 89, yo lo que viví, esa injusticia, esa humillación de la sociedad, de que la gente te tenía como si fuera que sos como el leproso, la gente te llamaba por comunista, no me decían Carlos, sos una agraria y, comunista y, subversivo. Esa era nuestra identidad en la sociedad. Valoro a mi familia, principalmente a mi mamá, porque ella se plantó, porque prácticamente hasta el 70 y 89 la casa estaba rodeada de policía, de informantes. No hay justicia, y sabemos que no va a haber justicia, porque la mayoría de los jueces y fiscales de la época o de ahora, ya sea en Misiones o de acá, son familiares, otra vez, familiares de nuestros victimarios. La organización donde yo trabajo fue la primera que dio a luz las denuncias que se hicieron en ese momento en Paraguay. Fue un grupo de antropólogos, uno de ellos alemán, que se llama Mark Munzel, que él mismo dice, con el coraje de muchos paraguayos, reunieron toda esta información de estas denuncias sobre el pueblo allí. En ese momento, digamos, con pocos medios de comunicación, en una situación de dictadura en toda la región, fue una denuncia que se tuvo que hacer afuera, en Europa, en este caso en nuestra organización, y a partir de ahí se hicieron unas publicaciones y se expandió estas denuncias por todo el mundo. Tuvieron eco en el Senado americano, en los parlamentos de los gobiernos nórdicos. En ese momento fue tapa del New York Times, en ese momento tuvo un impacto bastante grande, ¿no? Fue la primera denuncia, digamos, de esas características sobre una situación de genocidio de un pueblo indígena en nuestra época. Se ponía en riesgo la sobrevivencia de todo un pueblo. Las acciones que se tomaron contra el pueblo de allí, de sacarlos de sus territorios, de vender a sus niños, de ponerlos en un campo realmente un campo de concentración a la gente que se ha sacado de sus territorios tradicionales, bueno, ha significado la muerte de muchos de ellos y una amenaza real de extinción del pueblo. El hecho de sacar a un pueblo que vivía en el monte, digamos, pacíficamente, digamos, que de repente un día para el otro lo quiten de su hábitat, de su medio natural y lo pongan en un espacio totalmente diferente, desconocido, sin posibilidades de moverse libremente, sin acceso a una alimentación y salud adecuada, exterminios más silenciosos, pero que se ha dado con los hachís y que se ha dado con otros pueblos, y hoy en día
son situaciones que se siguen dando, estamos viviendo situaciones similares por razones muy similares, que es el interés de los recursos naturales sobre los que viven los pueblos indígenas. En este caso eran tierras para el cultivo, en el caso de los HEs, hoy en día se trata de compañías mineras, petroleras, etc. Las situaciones son similares y las consecuencias son similares también. Sunilda Cuachín Itapari, soy la coordinadora general de FENA, que es la Federación Nativa H del Paraguay. Traigo la voz de los ancianos y ancianas de mi pueblo. Pedimos la investigación a la matanza sufrida por los H. Muchos niños y niñas. Esperamos reparaciones por los despojos de nuestro territorio ancestral. Un proceso empieza en 1959 en los Acheva del Sur, en 62 en los Achepura del Oeste y finalizó entre los 70 y 78 con los Achegatú del Norte. El avance de la colonización, agroganadería y la explotación de las maderas se basa con protección policial y militar. Este proceso fue tan violento y generalizado que afectó a todas las familias H. Yo mismo soy hija de Esperanza Carecuchangui, que fue raptada en la edad de 5 meses. Según unos antropólogos, la población histórica H alcanzó entre 3.000 y 3.500 personas. Se puede calcular entonces, en 70 años desaparecieron más de 2.600 personas a causa de las cacerías, enfermedades, raptos de niños y esclavitudes de adultos, y que pese a las denuncias internacionales que obligaron desde 1973 la dictadura tapar, sino también a frenar sus crímenes, solo quedaban 377 H en Paraguay según el Censo Nacional de 1981. Es decir, que el exterminio por completo del pueblo H eran casi logrado al inicio del 80. 40 años después estamos esperando todavía que el Estado se comprometa no en palabra, sino en hecho, a compensar parte de los daños sufridos, a devolvernos tierra mal habida que nos robaron. Sobreviviente del genocidio H clama hoy por la justicia y el deber de memoria del Estado para garantizar una cultura de democracia y paz entre las nuevas generaciones H. Proyectar este drama, proyectar en el tiempo y en la sociedad, cómo hacerlo cobrarlo vida, vigencia, para que la historia no sea simplemente historia, sino algo vivo. Yo creo que las circunstancias políticas se están prestando para eso. Nuestro enemigo es el tiempo, el factor, no sé cómo llamarlo, que hacen olvidar las penas, los compromisos. Y nuestro enemigo es entonces el tiempo. En la medida que transcurra las generaciones, entonces los recuerdos de los abuelos, de los padres, van quedando atrás y la dinámica de la vida plantea otras cosas. Yo creo que habría que ver la forma, un compromiso, una pedagogía, algo para abordar a los partidos políticos, desafiarlos en su sensibilidad, en sus presuntos patriotismos, ver la forma de introducir en el seno de los partidos políticos la
el testimonio de lo que ocurrió en nuestro país. Ir en los comités, en los ejecutivos, en las tribunas públicas y solicitar un espacio para sacudirlo de la solapa a la sociedad y decirle qué fue y qué puede ocurrir otra vez. Porque hay una frialdad, un pragmatismo, una cierta, no quiero decir que sea utilitarismo, pero hay un electoralismo pragmático, superficial, que no contribuye objetivamente al desarrollo de las ideas democráticas. Y entonces creo que está haciendo falta ese aporte nuestro. Ir a los comités, a los equipos, a los directorios políticos y plantear este imperativo. Compañeros, pues aquí puede suceder todavía cualquier cosa. Y programar esa intervención, esa pedagogía, la temática, el mecanismo, lo que fuere. Y utilizar la tribuna de los partidos políticos para replantear, sugerir incluso, testimoniar y poner al país de cara a su pasado. Interesarlo a la gente joven, a la pendejada. Porque hay una ignorancia asombrosa. Y se nos ve a nosotros así como si fuera un pájaro raro. Con motivo del Día Internacional de Detenido Desaparecido, es una fecha que estableció las Naciones Unidas. Hoy en Paraguay estamos celebrando este hecho, aquí donde fue investigaciones, conmemorando con la presencia del Ministro del Interior y funcionarios de derechos humanos, víctimas de la dictadura, familiares detenidos desaparecidos. La verdad que es muy ingrato abrir este mal recuerdo, ¿verdad? Porque que te quiten la libertad de expresión es lo más grave que puede existir en esta vida. Más de 3 personas no se podía reunir. Y lo más penoso fue que una noche desapareció nuestro compañero, que es Rudy Torga. Los amigos dijeron que le llevaron los Stroessner, porque él era un señor muy culto. Trabajaba él en las aerolíneas argentinas. Él es paraguayo, pero como sus libros lo dicen todos. Nosotros le hablamos al padre Casanelo, él hizo sus contactos, supimos que él estaba cautivo, verás que le tenían ellos, el gobierno le tenía preso. Una noche hacía un frío, estábamos nosotros y nos sorprendió que venga llegando él, totalmente desnudo, cubriéndose solamente con una frazada, con ese solamente él, y vinieron, le bajaron en una zanja. En una zanja ahí que está ahí en San Vicente. Y de ahí él venía caminando, pero apenas llegó a la casa. Descalzo, desnudo totalmente, solamente con la frazada. Él dice que estuvo en un lugar, en una piecita, donde le goteaba agua. Eso es lo que decía, y nosotros decíamos que él no estaba bien. Cuando él vino, que era un muchacho, era grande, un muchacho grande, lleno de vida, vino un palito, irreconocible era, irreconocible, piel y hueso él vino. Inclusive mucho tiempo él no salía, tenía miedo, no salía, le tenían a escondida prácticamente a él. Y fue a través de la iglesia que se le recuperó a él, porque la intención de ellos seguramente era luego liquidarle de a poco, ¿verdad? Porque así únicamente se explica todo lo que hicieron con él. Porque era un muchacho muy trabajador. Él trabajaba en Aerolínea Argentina y era una persona inteligente. Y ante la persona inteligente era un peligro. Por eso hay tantos analfabetos. Para ellos nunca se preocuparon por la cultura, por enseñarle a alguien, porque si vos sos un poco inteligente ya sos un peligro para ellos.
Así es la dictadura, señora. Yo tengo en mi memoria, eso ya queda seguramente para siempre, ¿verdad?